Esto es Chácara TV. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Como todos los días los recibimos en vivo, en Diálogos con Chácara, como decimos siempre, con alguna persona que es ineludible en el sector agroindustrial, que nos ayuda a entender todos aquellos temas que forman parte de nuestro día a día, pero que revisten complejidad. Es un gusto para mí presentar a Mariano Gendra Gijena. Él es especialista en consumo y comercio exterior, pero además preside la Asociación Civil Cruzada Cívica. Gracias por estar en nuestros estudios. Gracias, Karina, muy amable. Al contrario, el placer es nuestro. Y un tema que es muy caro a los productores y que vamos a intentar charlar de aquí en más muy tranquilos, de mediante ambos, es el de la infraestructura en términos generales. Si no le parece mal, comenzamos por la cuestión portuaria. ¿En qué condiciones estamos hoy y dónde deberíamos estar, considerando que somos claramente hoy un país agroexportador? Sin lugar a dudas, somos un país agroexportador. Y nosotros tenemos una gran cantidad de puertos marítimos y fluviales, públicos, privados, que son parte de esta, como eslabón, de esta gran cadena que es la logística y el transporte y el comercio exterior y la infraestructura para el desarrollo, ¿no? Los puertos en general, en materia, si lo vemos desde un aspecto meramente de infraestructura, desde el aspecto ingenieril, en general los puertos están en buenas condiciones. Hoy en día tenemos puertos, se han hecho inversiones, algunas más, otras menos, pero inversiones importantes que permiten que nuestros puertos estén en cuanto a infraestructura con capacidad. En este momento la gran mayoría está con capacidad ociosa, producto más que nada por temas externos a nuestro comercio interno o a nuestra producción, pero con interesante infraestructura. No es la mejor, no es la más adecuada para las décadas que vienen, pero el problema creo que está más que nada en la política portuaria, que todavía no se ha logrado definir en nuestro país. Y en ese sentido, o por lo menos a nivel sectorial, no nos estamos poniendo de acuerdo entre todos los protagonistas cuál es la política portuaria para el desarrollo regional, obviamente, de nuestro país y también del Cono Sur, ¿no? ¿Qué papel vamos a jugar en eso? Y en eso tiene que ver mucho las medidas administrativas, legales, de aduana, prefectura, en materia de gestión, digamos, tanto nacional como provincial, porque recordemos que el único puerto nacional es el de la Ciudad de Buenos Aires, el Puerto Nuevo, y el resto son puertos provinciales, sean estos públicos o privados. Entonces, ahí creo que está, digamos, el cuello de botella en el cual hay que hacer un mayor foco en cuanto a la gestión, eliminar muchas trabas burocráticas, tratar de compatibilizar y coordinar medidas de aduana con medidas de la gestión portuaria. Y eso es gestión pública, ¿no? Es tomar a los puertos no desde una visión meramente desde la ingeniería, sino una visión logística, ¿no? Como grandes nodos de servicios logísticos, ¿no? Y si uno ve al puerto como un gran nodo de servicios logísticos, lo ve como un eslabón de una gran cadena, en la cual el puerto justamente es ese gran nexo entre el productor, ¿no? Y finalmente termina siendo entre el consumidor, ¿no? Entonces ahí está, creo que, la gran cuestión. Sí, por supuesto, falta mucha infraestructura en materia de accesos a los puertos, el tema de infraestructura ferroviaria, compatibilizar esa infraestructura ferroviaria con nuestros puertos, eso todavía está distinta, pero hay que tener en cuenta que primero hay que discutir cuál es la matriz logística en nuestro país, ¿no? ¿Cuál es la matriz logística? Bueno, hoy en día en los hechos, lamentablemente, la matriz logística está en el camión, ¿no? El 94% de toda la carga que se mueve, tanto a nivel interno, para consumo interno como para exportación, pasa por el camión. Es solo cuestión de ver en la época de las grandes cosechas y las cargas en el puerto de Rosario, Santa Fe, las colas y colas de kilómetros y kilómetros de camiones, y recorrer las rutas y la cantidad de camiones que hay. Eso es un gran defecto, porque obviamente nuestra matriz logística o de transporte debería pasar por el ferrocarril, y fundamentalmente en todo lo que es la zona noreste y norte por la gran hidrovía, que es ese extraordinario
nodo logístico natural que nos ha dado la naturaleza, nos ha dado Dios en ese sentido, ¿no? Y que desaprovechamos mucho la hidrovía. Ahora voy con la hidrovía y no me olvidé de lo fluvial, pero vuelvo al ejemplo para que usted me ayude a entenderlo. Siempre digo llevarlo al llano de lo que ocurre con Rosario. En Rosario tenemos un puerto de características provinciales, emprendimientos privados en lo que es ese nodo. Exacto. Por otra parte, el acceso con rutas que son de característica nacional, con caminos y banquinas que responden a la provincia, con tasas aduaneras y trabajo de prefectura, corríjame si no es así. Claro, prefectura es lo que es el espejo de agua, sin lugar a dudas. ¿Cómo se coordina todo eso? Bueno, porque cada año, en marzo o en abril, hay inmensas colas, accidentes. ¿Cómo se coordina? ¿Cómo debería y cómo es? Bueno, sin lugar a dudas, si tenemos estas grandes colas y este caos es porque no hay mucha coordinación, ¿no? Lógicamente. Entonces, debería haber una coordinación. Y ahí está una visión integral de cómo uno tiene que ver el transporte, y más que yo quiero hablar más de la logística, porque el transporte está dentro de ese concepto de logística. La logística es un concepto mucho más integrador en ese aspecto. Tiene que haber, sin lugar a duda, una visión desde esa cuestión y manejarlo ya sea de una manera centralizada o por lo menos los distintos organismos públicos y privados, nacionales y provinciales, tener una mayor coordinación en cuanto a la gestión. Esos grandes problemas que lo vemos todos los años, que lo padecemos todos los años, lo padecen los productores, lo padecen los transportistas, lo padecen obviamente los exportadores y los padecemos los usuarios y los consumidores que usamos esas rutas, que vamos paralelamente a esos camiones, que conducimos nuestros autos, nuestros vehículos, nos trasladamos de un lado al otro por esa zona. Entonces ahí está el grave problema. Yo creo que falta esa visión. Hace muchos años, y no es solo una deficiencia de este gobierno, es de gobiernos todos anteriores, que no tenemos una política en materia de logística definida, sea cual sea esta, por lo menos para empezar a discutirla, para tener unas bases, ¿no? Algo se ha avanzado en algunas cosas, otras cosas no. Se han tratado de tomar medidas para desarrollar un modo de transporte por encima de otro. Hace poco, por ejemplo, me refiero a fin del año pasado, fue sancionada la Ley de Transporte Marítimo y Fluvial de incentivo, Ley de Marina Mercante llamada Industria Naval, que es un buen primer paso, pero digamos que ha quedado un poco trunca, bastante trunca en cuanto a una serie de medidas que se estuvieron discutiendo tanto en la Cámara de Diputados y de Senadores y que después, bueno, producto obviamente de la negociación y la política partidarias, estas quedaron un poco truncas. Pero bueno, salió ese instrumento. Porque quizás probablemente esté desactualizada. ¿Fue reglamentada la ley? No, todavía no. Correcto. Todavía no. Si bien hay un plazo de 90 días hábiles, conforme dice el texto normativo, todavía no ha sido reglamentada, debería hacerlo en estos próximos días, porque también los plazos se están venciendo, pero todavía no. Y si bien fue una necesidad del sector, de todos los sectores empresariales, gremiales, de la política, del sector en sí, esta digamos que quedó bastante trunca, lamentablemente. Pero bueno, es un primer paso necesario. Hacía décadas que se pedía instrumentos normativos de estas características, es un primer paso y estamos en ese. Bueno, lo mismo ahora, lo que necesitamos fundamentalmente es una ley integral de transporte, que pueda nuclear todos los medios de transporte, y estamos hablando en este sentido, por supuesto, fundamentalmente de lo que es el transporte de carga, ¿no? Que es lo que más nos interesa desde el aspecto económico y de desarrollo regional. ¿Por qué hoy, más allá del tema del dragado, estamos desaprovechando la hidrovía? La hidrovía, la verdad es que es una herramienta extraordinaria, es como se dice a veces, ¿no? Dios le da pan al que no tiene dientes. Bueno, la estamos desaprovechando porque primero no tenemos marina mercante, no tenemos buques ni fluviales ni de marina de bandera nacional. Si bien más del 90% de la carga es carga argentina, que proviene de territorios argentinos o de productores argentinos que producen en nuestros países hermanos, Bolivia, Paraguay, esta carga es transportada por buques extranjeros, fundamentalmente, si estamos hablando de hidrovía, fundamentalmente de bandera paraguaya. Paraguay, recordemos, es la tercera flota fluvial a nivel mundial y estamos hablando de un país que no tiene acceso directo al mar, pero sí ha desarrollado políticas públicas de mediano y largo plazo en forma constante y teniendo bien claro cuál es su horizonte.
¿Y cuál era sus objetivos? Transformarse en una gran flota fluvial, y lo ha conseguido. Gran parte, obviamente, producto de las asimetrías que nuestro país ha tenido en materia de marina mercante y de industria naval. Es decir, hoy en día todavía no es conveniente ni producir ni transportar en nuestro país en cuanto a los costos en comparación con los costos del Paraguay o de Bolivia, etcétera. Sigue siendo, por supuesto, mucho más barato, fundamentalmente por las enormes cargas tributarias que ahí le aplica al sector, por problemas, como dijimos, de burocracia o de esta desorganización, desinteligencia en materia de gestión, que hace obviamente que cuestiones de carácter sencillas se hacen complejas, y en el comercio exterior todo aquello que hace perder más tiempo, todo aquello que genera una demora, es un sobrecosto, y ese sobrecosto se traslada tarde o temprano en la cadena de costo del producto, y lo termina pagando siempre, porque es el último eslabón de esa cadena, el consumidor. ¿Hay algún estudio con números puntuales acerca de cuánto podría reducirse el costo del transporte si se implementara la ley de comercio y transporte marítimo? Bueno, el problema que ha tenido esta ley de marina mercante y de industria naval es que justamente, por eso digo que quedó un poco tuerta, porque todos los grandes incentivos tributarios, económicos, fiscales que se habían planteado y que entre los distintos sectores políticos representados en el Congreso se discutieron, lamentablemente el Ejecutivo, por una cuestión de costo fiscal, lo dejó afuera. Además, hay mucha bronca en el sector y mucha desilusión con el Poder Ejecutivo, porque terminó vetando el Ejecutivo 2 artículos de la Ley de Industria Naval que habían sido originariamente incorporados a sugerencia del Ejecutivo, que generaban un fondo de incentivo para el desarrollo de la industria naval. Esto el Ejecutivo lo vetó. Y en lo que respecta a la ley de marina mercante, todo el capítulo de incentivos tributarios, fiscales, previsionales, etcétera, fueron totalmente dejados de lado y por lo tanto no se sancionaron. Consecuentemente, digamos, el gran beneficio para el desarrollo de la marina mercante en cuanto a la baja de costos, en cuanto a una mejora en la competitividad, eso quedó trunco. Lo que sí es claro es que el país pierde más de 3.500 millones de dólares por el mal uso de la hidrovía y el no desarrollo de nuestra marina mercante, en particular nuestra flota fluvial, ¿no? Entonces esos son millones de dólares que el país pierde porque las cargas son transportadas por buques extranjeros y porque más de la mitad o por lo menos 2/3 partes de la hidrovía, tengamos en cuenta que la mantiene la República Argentina. Es decir, dragado, balizamiento, etcétera, son costos que tiene la República Argentina y que después no recupera como debería ser a través del flete. Tengamos en cuenta que la hidrovía hoy en día está transportando un volumen de aproximadamente 20 millones de toneladas, y nuestra cosecha prevista para este año, a pesar de las lluvias, la sequía, creo que estamos, corríjame, pero 80, 90 millones de toneladas aproximadamente, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, eso quiere decir que ¿por dónde sale el resto de esa carga? Sale por otros medios, por supuesto, mejor dicho, sale por otros puertos y por otros segmentos de transporte. Quiere decir que estamos usando mal la hidrovía o la estamos usando poco. Bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Y eso que todavía Brasil no ha ingresado al uso de la hidrovía, es decir, todavía utiliza otros puertos para sacar su carga y utiliza poco la hidrovía, pero en poco tiempo lo va a empezar a usar, sin lugar a duda, ¿no? Otro capítulo, Bitrenes, esperado por ejemplo fuertemente por el sector forestal, que aún sigue considerando que casi en la cuenta que dan a conocer el transporte de rollos desde la zona del litoral, si tuvieran que transportarlo hasta Buenos Aires, es tan caro como hacerlo hacia Asia, por ejemplo. Exactamente. Y
de alguna manera promocionaron que finalmente se aprobara el uso de los vitrenes en la República Argentina. Desde el lado de los gremios han rechazado esta iniciativa, entre los choferes y los conductores, por una serie de razones que dimos a conocer oportunamente. ¿Cómo ve usted el uso de los vitrenes en la Argentina y para qué zonas le parece viable? Bueno, yo la verdad que vuelvo a lo mismo, creo que es un parche, es meramente un parche. Claro. Uno entiende la necesidad del productor de bajar esos costos logísticos. Se ha tratado desde este gobierno de hacer mucho hincapié en bajar los costos para el comercio exterior, etcétera, pero siempre se ha tenido en cuenta desde el puerto hacia afuera y nunca desde el puerto hacia adentro, y es ahí donde tenemos que bajar los verdaderos costos logísticos para ser competitivos, tanto competitivos en el mercado interno como en el mercado externo. Tengamos en cuenta que nosotros vendemos FOB fundamentalmente, consecuentemente a nosotros nos incide mucho el valor del producto en la dársena del puerto. Ya después es problema de la otra parte. Consecuentemente, ahí está, y vamos a lo mismo, ¿cuál es la matriz de transporte que vamos a incentivar a mediano y largo plazo? Y entonces el tema de los vitrenes, yo en particular estoy en contra, no del vitren en sí, estoy en contra que se utilice el vitren como una solución mágica a los problemas o a los costos logísticos internos que tenemos en nuestro país, y más en la situación en que tenemos el mapa vial de nuestro país y las condiciones en que están las rutas en nuestro país, porque yo le puedo asegurar que el vitren es muy bueno y ha dado grandes soluciones en otros países y en corredores viales en condiciones, obviamente, y como interconexión entre distintas regiones, mejor dicho, para el desarrollo regional, o entre interconexión entre el productor y el puerto. Pero en nuestro país, con las condiciones viales que tenemos hoy en día, la situación en particular, yo creo que es un parche que va a traer más problemas que soluciones. La verdad me parece que volvemos a lo mismo, es decir, tapamos un agujero y abrimos otro. Creo que la gran solución hubiera sido, señores, generemos más infraestructura en materia ferroviaria, hagamos una mayor interconexión del ferrocarril entre el productor y el puerto, que el camión se utilice para no más de 300 kilómetros. Además, hay una cantidad muy grande de estudios técnicos que demuestran eso, que el camión es la mejor herramienta de movilidad para de 0 a 300 kilómetros, es la más eficiente por costos, por las características propias que tiene el medio, etcétera. Pero de 300 a 800 kilómetros no hay nadie que compita con el ferrocarril, es lo más seguro y es lo más barato. Y con más de 800 kilómetros, y por supuesto teniendo la hidrovía, si esa es la región que queremos desarrollar en materia de infraestructura logística, la hidrovía, las barcazas, los remolcadores, es decir, es sin lugar a duda el mejor medio de transporte y el más barato. Si uno tuviera una visión, y esto es algo muy básico que uno dice, cualquiera obviamente de los oyentes y de los televidentes saben esto, no estoy descubriendo América, lo saben perfectamente, más lo deberían saber nuestros funcionarios, ¿no? Entonces creo que el vitren fue más bien para, es un parche, es un manotazo de ahogado para, digamos, de decir, bueno, ok, hay un sector que por supuesto está reclamando una medida inmediata. Es la medida inmediata más fácil, es mucho más fácil poner un vitren en la ruta que construir 200, 300, 400 kilómetros de vía. Por supuesto, es mucho más fácil. Ahora, las consecuencias que eso va a traer, y yo no estoy tan seguro que los costos logísticos en nuestro país bajen tanto. Porque tengamos en cuenta que así como puede bajar, tengo mayor volumen de transporte de carga en el mismo medio de transporte, también tengamos en cuenta que se nos están encareciendo otros aspectos de nuestra estructura de costos en materia logística, y yo no sé realmente cuánto vamos a bajar en esto. Lo que sí creo es que nuestras rutas no están preparadas, y nosotros, nuestra cultura vial
tanto de los, obviamente, de los transportistas, de los choferes, como nosotros, del usuario de la ruta, simplemente como conductor de un automotor, no estamos con la educación suficiente como para poder convivir el bitren con el resto de los conductores. Mariano Gendra Gijena se queda con nosotros un ratito más. ¿Cómo no? Vamos a hacer aquí una pausa para tomar un sorbito de té, lo dejamos descansar un poquitito. Veo que está muy tentado. Ahí está. Cuando regresemos, más sobre la hidrovía. Pero también le vamos a preguntar qué impacto tiene este tema en los consumidores, en nosotros, en el día a día, en nuestra vida cotidiana. Y también me anoté, ¿han tenido reuniones con el ministro de Transporte en estos días o piensan tenerlas? Después de la pausa. Esto es Chakra TV. Mainero MDD100. Simple, cosecha a cualquier distancia entre surcos y en cualquier dirección. Mainero MDD100. El cabezal único en el mundo que cosecha éxitos en Argentina, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y Australia. Tenga produciendo en su campo el mejor equipo maicero. Revolución Simple Mainero. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Siempre confiamos en que una nueva era productiva llegaría al campo argentino. Entonces, comenzamos a pensar una sembradora con un concepto totalmente nuevo. Y aquí está. La nueva Agrometal con sistema monotolva en sus dos versiones, APX Air Planter y ADX Air Drill. ¿Estás listo para dar el gran salto productivo? El momento es ahora. Esto es Chakra TV. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Mainero MDD100. Simple, cosecha a cualquier distancia entre surcos y en cualquier dirección. Mainero MDD100. El cabezal único en el mundo que cosecha éxitos en Argentina, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y Australia. Tenga produciendo en su campo el mejor equipo maicero. Revolución Simple Mainero. Siempre confiamos en que una nueva era productiva llegaría al campo argentino. Entonces, comenzamos a pensar una sembradora con un concepto totalmente nuevo. Y aquí está. La nueva Agrometal con sistema monotolva en sus dos versiones, APX Air Planter y ADX Air Drill. ¿Estás listo para dar el gran salto productivo? El momento es ahora. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Fly around across the endless night, ride and feel the wind and doing it right. Fly high inside, learning how to live, riding through the path you rode. Learning how to live, riding through the path
¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre. CLAS, estamos ahí, con vos. Continuamos en vivo en Diálogos con Chacra, ante Chacra Televisión. Tenemos el gusto de contar en nuestros estudios con Mariano Gendra Gijén. Él es experto en consumo y comercio exterior, pero además es presidente de la Asociación Civil Cruzada Cívica. Y me quedaron varias preguntas vinculadas con la hidrovía y no quería dejarlas pasar, teniendo un experto en la materia. Brasil todavía no está, entre comillas, trabajando de lleno con sus con embarcaciones o barcazas de ese origen en la hidrovía. ¿Qué pasaría si comienzan a hacerlo como lo está haciendo Paraguay, Argentina, y no tiene flota? ¿Porque no es rentable? No, Brasil en este momento no está utilizando la hidrovía como podría utilizarlo, porque saca generalmente la producción del sur de Brasil, sale por el puerto de Santos, utilizan ellos la hidrovía de Tietê Santos, que si bien a veces tienen sus problemas por cuestiones obviamente de infraestructura también, pero cuestiones más que nada de calado, volumen del río, etcétera, a veces tienen problemas, pero sí saben que en muy poco plazo, me refiero en pocos años, 2-3 años, va a empezar a utilizar, y cuando Brasil utiliza la hidrovía lo hace en serio, es decir, lo va a hacer a grandes volúmenes. Bueno, la gran pregunta es, ¿qué está haciendo la Argentina para prepararse y tener buques, o por lo menos ofrecer la bodega necesaria para esa demanda de carga? Y la verdad que la Argentina no está haciendo nada. Paraguay sí, Paraguay, Bolivia, pero especialmente Paraguay viene invirtiendo en materia de industria naval, de construcción de remolcadores y de barcazas desde hace años, teniendo muy claro que ellos van a ser quienes van a poder ofrecer y cumplir con la demanda, en este caso de carga, que haga en ese momento Brasil. Y nosotros lamentablemente no vamos a estar en condiciones para poder llevar adelante eso. Y volvemos a lo mismo, vamos a tener que recurrir exclusivamente a nuestro mercado interno. Y como decíamos antes, es decir, el mal uso de la hidrovía afecta directamente a todo el desarrollo regional y a los costos internos, porque el productor que está obligado hoy en día como medida, como dijimos antes, como un parche nada más, pero que no nos da una solución a utilizar el bitren o cualquier otro medio para intentar bajar un poco los costos logísticos, se da cuenta que lamentablemente sigue teniendo costos internos muy altos, porque el gobierno no actúa sobre ello, actúa, vuelvo a repetir, sobre los costos del puerto hacia afuera, que eran necesarios. Podría ser que eran necesarios, sí, eran convenientes, pero con eso no es suficiente, ¿no? Ni tampoco con eso vamos a ser competitivos. Es decir, tengamos en cuenta que la Argentina, la marina mercante es extranjera. Maersk, para decir una de las líneas, o cualquier otra, para decir cualquiera nomás, son líneas extranjeras con una capacidad económica y financiera enorme, ¿no? Y tengamos en cuenta que el flete es un commodity, es decir, no lo define ni el productor, ni el exportador, ni tampoco lo definimos en función de nuestros costos internos, es un commodity. Por lo tanto, entonces a veces ocurre, como ocurre muchísimas veces, que traer mercadería del norte de nuestro país a Buenos Aires es mucho más caro que trasladarla de Buenos Aires a cualquier región de los países asiáticos, como para dar un ejemplo, y seguro que muchos de nuestros televidentes saben y conocen mejor eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Nuestros costos internos. Ahí está la cuestión. Ahora bien, ¿cuáles son los costos que más impactan del puerto para adentro? Bueno, lo que más impacta es el fiscal, tributario fiscal, ¿no? Que eso no estamos discutiendo y el gobierno no quiere discutir porque lo ve meramente como una cuestión no de inversión, no como una medida de desarrollo productivo
si no lo ve meramente como una tabla de Excel, meramente un costo fiscal, y por lo tanto no está dispuesto a pagar ese costo fiscal. Por supuesto, so pena de seguir la situación en la que estamos. Y en segundo lugar, lo que decíamos, el mal uso de nuestros medios de transporte y los encarecen nuestros costos logísticos, y eso termina incidiendo e impactando directamente en el consumidor. Si estamos hablando de un producto de consumo interno, cuando yo voy al almacén, al supermercado, como un simple consumidor que somos todos, pues es algo que nos caracteriza a todos, más allá de nuestras ideas políticas, de nuestro sexo, de nuestra religión o de lo que pensemos o los gustos que tengamos, que todos somos consumidores, en mayor o en menor medida. Todos somos consumidores, por lo tanto todos padecemos y sufrimos esos problemas. Y cuando uno va a comprar un producto o va a utilizar un servicio, está pagando esos costos, esos sobrecostos logísticos, y estoy pagando esa presión tributaria y fiscal que hay sobre ese bien o ese servicio. Cuando voy a comprar una manteca, para dar un ejemplo, cualquier cosa, estoy pagando un flete. Por supuesto pago un flete, ¿no? O estoy pagando cualquier medida que genere ese sobrecosto. Estoy pagando un día más de camión en el puerto o en cualquier otro lado. Ahí está, el consumidor termina pagando finalmente, y eso es lo que tenemos que tomar conciencia. Por eso nos incide a todos esto. Y esto tiene que ser un tema de política de Estado. No es solamente para el mundo del comercio exterior, que es un mundo chico o que es un mundo especializado o un sector que, no sé, se lo cree que, bueno, es otro país, otro mundo. No, esto afecta directamente al desarrollo de un país. Si un país no tiene una política clara en materia energética y en materia logística, en cuanto a, obviamente, teniendo una visión de infraestructura para el desarrollo, jamás va a ser un país desarrollado, jamás. ¿Han tenido la oportunidad de plantearle esta u otras cuestiones al ministro de Transporte de la Nación? Sí, se le ha planteado desde el aspecto sectorial, es decir, tanto el sector empresarial como el sector gremial, desde los técnicos como también desde lo político. Hemos trabajado a través de lo que en su momento fue una mesa, se manejó a través de una mesa tripartita, los distintos sectores, también cuando se discutieron durante más de 2 años estos proyectos de ley de Marina Mercante e Industria Naval, pero bueno, lamentablemente el gobierno lo considera desde otro aspecto. Vuelvo a repetir, ellos dicen que tienen un plan en materia de transporte, aunque todos desconocemos cuál es y lo que vemos son estas medidas aisladas, estos parches, que por supuesto no solucionan en nada. Ahora ha habido algunos cambios en materia de funcionarios dentro del Ministerio de Transporte que esperamos que generen nuevos puentes donde se pueda volver a discutir esto. Una política pública no surge exclusivamente desde la capacidad, más allá de esto, y de la buena voluntad del Poder Ejecutivo de turno. Surge de un consenso y la participación de todos los sectores y el aporte de todos los sectores. Y de ahí surge esa política. Y para eso hay que sentarse, hay que escuchar a todos los sectores y hay que nutrirse del aporte de esos sectores. Y se puede generar, por supuesto que se tiene que generar, porque otros países lo han hecho y nosotros tenemos capacidad de hacerlo. Ahora, si yo voy como y si tengo momentáneamente, porque todo cargo de funcionario sabemos que es transitorio, si uno desde ese cargo cree que tiene la vara, que tiene la razón infundida por un ser superior y que lo que uno piensa es la verdad absoluta, bueno, ya partimos ahí de un error gravísimo y dudo que podamos llegar, como se dice, a buen puerto. Creo que la clave está en saber escuchar a todos los sectores, tomar lo mejor de eso, y seguramente no va a salir los mejores instrumentos, pero van a salir muy buenos instrumentos que puedan solucionar esto. Cuando los funcionarios escuchan a los protagonistas, a los productores, a los transportistas, a los exportadores, a los consumidores, y ponen en marcha esas medidas que se proponen, se solucionan problemas, porque cuando lo han hecho lo hemos visto y se nota, ¿no?
ahí está la clave. Bueno, como siempre, quien debe abrir esa puerta tiene que ser el funcionario de turno. Es su obligación y para eso está, ¿no? Es su función. La última, ¿hay conformada o hay vistas de conformar una mesa como se ha hecho con otros sectores, la mesa lechera, la mesa de la maquinaria agrícola? ¿Hay idea de conformar una mesa del transporte o lo han pedido, de la logística, con la presencia incluso del presidente de la Nación, como ocurre con otros sectores que tienen muchos eslabones y donde no ha habido acuerdo entre partes? Sí, se le ha propuesto al ministro Dietrich, se le ha propuesto a además secretarios de la cartera de transporte, conformar mesas de trabajo, porque es así, mesas de trabajo para discutir cada uno de los problemas puntuales, que son muchos y que van, vuelvo a repetir, desde cuestiones normativas hasta cuestiones meramente, o cuestiones de infraestructura, de inversión, que son necesarias, hasta cuestiones meramente de gestión, ¿no? De acelerar o de mejorar distintas temas propios de la gestión de transporte. Ver dónde están los cuellos de botellas que justamente generan estos sobrecostos. Se le han propuesto desde el sector gremial, desde el sector empresarial, también desde el sector político, pero bueno, se está esperando respuesta. Hace rato que se viene proponiendo eso, se viene exigiendo, pero bueno, veremos si finalmente se logra el gobierno entiende esto y llama a una mesa de trabajo. Qué mejor, ¿no? Yo creo que eso a veces se malinterpreta eso como una debilidad política y sin embargo al revés, es una fortaleza política extraordinaria, ¿no? Llamar a todos los sectores, consensuar y juntos llevar adelante una política. Es la mejor, y uno que ha sido funcionario lo sabe, eso es garantía de éxito absoluto. Es garantía de éxito absoluto, es la mejor receta. Pero bueno, implica dar un paso importante y tener una visión política y de gestión, que bueno, hay que ver si la tenemos. Mariano Gendra Gijena, gracias por estar en vivo en los estudios de Chacra Televisión, por la generosidad de venir a visitarnos, por la claridad de los conceptos y por ofrecernos toda esta información que de verdad es muy útil para todos los productores. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido muy amable. Esto es Diálogos con Chacra, en vivo por Chacra Televisión, todos los días para acompañarlos allí donde ustedes estén. Quédense con nosotros, seguimos en vivo.